Era un barco de ya que tenía, cuando él lo compra, tenía 18 años aproximadamente. Así que bueno, ese barco lo repara y bueno, y ahí está el tema, ¿no? Que con los conocimientos que tenía previamente, él cuando, me olvidé de contarte algo muy importante, o sea que él ya venía con algo en la cabeza, venía ya captando distintas posibilidades que se le pudieran presentar. En el viaje de ida, desde Buenos Aires a Francia, el capitán del barco, que creo que se llama el Nueva Zelanda, le enseña a utilizar el sextante. Mirá, o sea, una herramienta básica de imprescindible conocimiento de uso para poder ubicarse en alta mar, ¿no? Y se lo Claro. enseñan así seguramente con alguna clase práctica. Claro, o sea, ahí está un poco el misterio, ¿no? Sí. No sabemos si él ya tenía en la cabeza algo como comprar una embarcación pero hacer digamos, una La travesía cuestión como que él la que nos va a podemos Europa, imaginar. Va a Francia por un O motivo de hacer un cruce del Canal de la Mancha, nadando, entiendo, ¿no? nadando, exacto. Nadando, se encuentra un astillero, que había un velero, allí un casco en desuso, en tierra, lo adquiere y con eso se imagina y llega a costa argentina. Sí, 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 con ese mismo barco lo arregla como puede, porque no tenía los medios como para hacer un buen arreglo, y en contra de todas las opiniones que tenía de los franceses, que también había anécdotas que se le reían, que le decían que no iba a llegar ni a Cabo Finisterre y demás. Salió igual, y bueno, hizo escala pasó el terrible Golfo de Vizcaya, pasó momentos terribles ahí porque el barco con el movimiento empezó a hacer agua por todos lados, era prácticamente un submarino, y él Ay, se ay, la ay. pasaba achicando, y la verdad que es como tratando de domar un caballo salvaje, porque en esas zonas es bastante peligroso el mar. Bueno, después de una escala en Vigo, Sí. hace escala en Canarias. En Canarias hace escala porque la esposa de él, Adela Navarro, tenía y tiene unos familiares en las islas, eh, con quienes se ve, Ajá. y bueno, después de una breve estadía ahí, hace el cruce del Atlántico, con ese barquito, hace una escala en Mostardas donde tiene una varadura donde rompe el palo Mesana. Y bueno, pero solucionado ese inconveniente, hay varias fotos donde él hace un campamento improvisado con una vela, lo que quedó del mástil en la playa, donde lo están tratando de ayudar. El barco lo arregla ahí, y ahí se vuelve a Buenos Aires, 1932 llega. Las imágenes que hemos visto de distintas llegadas de Vito Dumas a Buenos Aires, estamos hablando con Diego Dumas, nieto del gran navegante Vito, las llegadas fueron multitudinarias en cuanto a la recepción que le dio el pueblo argentino en Buenos Aires, Diego. Sí, sí, fue increíble. La verdad que fue increíble. Hace Ahí se poquito. lo coloca a él en la calidad de prócer deportivo y de personaje popular. Sí, sí, ahí ya hablan de héroe nacional, porque para aquella época están hablando de más de 50.000 personas, en un Uh, momento en donde la gente se comunicaba básicamente por radio, donde no había sí, 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 sí. ni muchos medios más, y se convocaron en Dársena Norte del York Club Argentino a recibir Está firme esa situación de que llegó a Dársena Norte, allí donde hoy está Buquebus, donde está más de Sí, una vela Fragata Libertad. ¿Ahí llegó? correcto. Sí, 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 correcto. Ahí llegó Qué de los dos fantástico. viajes, porque luego de la vuelta al mundo Bueno, también claro, tuvimos los... hacenos una síntesis de los otros viajes, por favor. Bu-
Bueno, pensemos que el primer viaje fue, si mal no recuerdo, entre diciembre y abril, de diciembre del 31 a abril del 32, y después pasan 10 años prácticamente, 10 años hasta 1942, plena Segunda Guerra Mundial, donde él ya había mandado a construir otro, perdóname, me olvidé para la reseña ubicarte que el barco con el que vino, otra anécdota que puede ser de interés, el Sí, LEG, sí. el que está actualmente en Luján, cuando llegaron no servía para nada. O sea que de ahí fue directamente, lo cargaron en un camión y lo llevaron al museo de Luján. Hay una anécdota que cuando él está entrando en el puerto, había nadadores porque había gente en el agua. Sí. Esto, cosa que ahora nos genera algo que sería una cuestión imposible, ¿no? En donde se agarran del barco y el dedo pulgar de una de las personas entra como si fuese un corcho el casco. Mirá vos. Así que imagínate en las condiciones que realizó ese viaje. Bueno, te contaba, él pasan 10 años en donde manda a fabricar el LEC 2 por su gran amigo Manuel Campos. Ajá. Ya ahí él estaba pensando en algo, digamos, más importante. El LEC 2 es un barco ya con las características como para pensar en la vuelta al mundo, que es lo que le tenía dando vueltas la cabeza constantemente. Es digamos, el viaje de los 4 viajes más importantes en donde él tiene perfectamente programado, tanto en la preparación de la embarcación como en la preparación psicológica y física de él. Una persona en esas circunstancias debe tener no solo disponer del físico, sino de la mente, que le permita también soportar esas soledades y bueno, y esas penurias. Pensemos que estamos hablando de plena guerra, ¿no? Claro. Inclusive digo, la navegación en alta mar en esas épocas, Diego, habría que haber explicado, ¿no? Que uno estaba haciendo un raid o un desafío cuando te cruzabas con buques de guerra de distintos lugares del mundo. Sí, por supuesto. Él por eso no llevaba radio, no tenía motor. No llevaba radio por cuestiones obvias, para que no lo confundan con algún espía de alguna potencia. Él se cruza en el Atlántico con un submarino y un destructor inglés. O sea, era una situación de tensión absoluta en los momentos en que se vivía, pero la programación de él era esa y no la iba a cambiar, porque cuando se le metía algo en la cabeza, ni la Segunda Guerra Mundial lo puedo parar. Estos testimonios, él muere en el 65, vos no lo conociste a él, ¿no? Yo lo conocí, tenía 2 años y poco. Mira vos, te hacía no. más joven. Diego, y todo este testimonio, ¿quién te lo manda? ¿Quién de las vivencias de esto, sobre su personalidad, sobre Vito Dumas, tus padres, lo que leíste, qué es lo que más te impactó sobre su personalidad? ¿Quién te lo dijo en realidad? ¿Lo leíste o en la familia era el comentario sobre la personalidad de él? No, bueno, básicamente con la lectura, porque bueno, tengo acceso a toda la documentación a la que él se refiere, que haya quedado. Ajá. Más documentos históricos, gente que lo conoció. Qué bien. Entre obviamente mi padre, claro, tíos, mi madre también, bueno, toda la gente que convivió con él, que te van describiendo un poco y dándole forma a esa personalidad tan especial, ¿no? Para nuestro programa, Diego, que se llama Soberanía Nacional, hablar con vos, que nos estás trayendo las epopeyas de este referente histórico, este prócer deportivo reconocido
por miles de personas en su momento que lo recibían luego de sus navegaciones alrededor del mundo, tapa del Gráfico, que es también ser tapa de Gráfico siempre, mejor dicho, ser tapa de Gráfico en aquellos años era para elegidos realmente, porque siempre fue el fútbol el 99%, la tapa del Gráfico, que esté su barco, uno de ellos, esté en el Museo Naval de la Nación, allí en Tigre, que yo siempre recomiendo ir a conocerlo, Paseo Victorica, allí al lado del río Tigre, un museo fantástico con testimonios históricos, y allí está el LEC, ¿no? Sí, correcto, ahí está el LEC 2. El 2. Está ahí. El LEC, que es el 1, el que hablaba anteriormente del viaje a Francia, está en el Museo del Transporte en Luján. Ajá, sí, te entendí. Y el 2 es el que está ahí en Tigre. Están los caballos Gatimancha, el Plus Ultra, bueno, ahí está el LEC. El LEC se llama el LEC nada más. El LEC 2 está en el Museo Naval de Tigre, barcos que están perfectamente conservados porque eso se encarga la Asociación ADNA, que es la Asociación Argentina de Tradición Náutica Argentina, que se encarga del mantenimiento de todos los barcos de él. La verdad que una labor que hacen que es increíble. Uy, porque bueno. eso a todo pulmón y consiguiendo dinero de donde sea. Claro. Se encargan de los barcos que están tan perfectos, están en perfecto estado. La verdad que tengo que destacarlo. Diego, esta nota era un homenaje, pero no quiero despedirte, y por supuesto agradeciéndote por tu tiempo, sin brindarte la oportunidad de que agregues lo que vos desees, algo que se me haya pasado de preguntar, en esto que pretendió hacer conocer o recordar a los que sabían la historia de Vito Dumas y aquellos que no tenían idea de este argentino que desde de sus años mozos hasta tener 50 y pico de años de edad, con un barco donde seguramente fue una referencia mundial, ¿no? De que un argentino quebraba récord, que un argentino anduvo por los 40 bramadores, que circunnavegó el globo en esas épocas sin radio, con barcos veleros de una eslora ínfima, ¿no? Estamos hablando de veleros de 8, 9, 10 metros de largo, que hablan también, ¿no? De una forma de ver las cosas que realmente lo ha superado, él lo ha superado, porque las condiciones de seguridad en un barco tan chico seguramente eran muy pocas, y allí estaba él. Tal cual. No, simplemente agregar que, bueno, me gustaría un día poder ahondar más en el tema. Pensá que llegamos recién con esta descripción hasta la mitad de los viajes que hizo. Porque dale, tenemos unos minutos más. Avanzá, por favor. Después quedan 2 viajes más. Dale. No hay problema. La reivindicación básicamente es lo que a mí más me haría feliz, en cuanto a que se pueda transmitir todo lo que fue como deportista. Es mi abuelo, y bueno, eso creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos los que podemos llegar a hacer algo, de seguir insistiendo en que por lo menos aparezca en la Galería de Héroes Nacionales, en un montón de cosas que creo que se están haciendo, pero que van un poquito lentas dentro de un país bastante convulsionado, ¿no? por otros motivos. Exactamente. Pero bueno, en los grupos específicos yo creo que la historia está presente y no va a caer nunca. El tema es abrir el juego, ¿no, Diego? Abrir el juego a que los nuevos navegantes, hoy hay mucha gente a motor, pero también paralelamente hay muchos amantes de las velas. Yo ayer estuve aquí ayer sábado en la costanera santafesina, ver grupos de kayak, ver grupos de los veleros, los más chiquititos, el Penguin o el Láser. Láser no son, ¿no? Los más pequeñitos, los Láser del Yacht Club de Santa Fe, ver ahí 15 o 20 chicos de 10, 12 años, nenas de 10, 12 años, peleando contra el viento de la laguna Setúbal,
hay que hacerle llegar a ellos también de estas historias, y Totalmente. ahí vamos a poder darnos un poquito por satisfechos. Hay que transmitir que, perdóname, que los sueños son posibles, que no son inalcanzables, que nunca hay que claudicar ante eso y que con poco, que es lo que yo siempre digo, como él hizo, con poco, con muy poco se pueden hacer muchas cosas. Claro que sí, porque además él no era un hombre adinerado, ¿no? No, no, por supuesto. Él lo que invirtió fue en poder sobrevivir, subsistir, mantener dentro de lo que podía y estaba en la Argentina a su hijo y a su esposa, y el resto dedicado a la construcción de los barcos, porque fue el medio con el cual él podía, la única forma que podía conocer y hacer todo lo que hizo, no de otra forma. Eso llevaba a toda digamos, los sueños de aventura. Era un aventurero, era un soñador, hacía todo prácticamente lo que hacía, lo hacía todo bien. No, ser padre no tanto, pero el resto lo hacía todo bien. Y bueno, Porque, ni padre ni esposo tanto, pero el resto prácticamente, la pintura, la escultura, la navegación, los deportes, sí. el resto. Y en la familia, bien, escribía bien. Diego, ¿y en la familia qué se decía? Pues claro, el hombre se iba un año y medio. Bueno, ahí lo dejo un poco en la imaginación de los De los oyentes. de los oyentes, porque sí, por supuesto, en la familia se sufría, y por supuesto estaba ese sentimiento de admiración y también ese pesar de toda su ausencia, ¿no? Durante muchos años. Entiendo. Sobre todo del hijo de mi papá y de la esposa. Se entiende. Pero bueno, son cosas que en estas personalidades Es el precio, ¿no? suceden. Exactamente, es el precio. Bueno, después hubo un reencuentro cuando él se terminó con todas sus locuras, sus navegadas, porque él cada vez que volvía decía que era el último viaje. Hasta los 2 meses que ya estaba preparando alguna otra cosa para irse a algún lado, porque entre los 4 viajes importantes que hizo, él tiene viajes a Brasil, tiene viajes a Punta del Este, a Montevideo, infinidad, a Mar del Plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, la vida de él fue así y yo lo tengo que recordar. Yo no lo padecí como hijo, así que como nieto lo estoy disfrutando de la mejor manera que pueda. Y ubicándonos en el contexto de quien hizo algo porque le gustaba, pero también es un referente en la actividad y que no podemos olvidar sus hazañas. No, por supuesto, Adolfo. Diego Dumas, un abrazo, te esperamos, como te lo dije la otra vez, te esperamos por Santa Fe, y recomendamos a la gente ir a conocer el velero Leg, que está en Museo Naval de la Nación, en Tigre, para tomar contacto con este velero que perteneció a Vito Dumas, con el cual navegó, y con otras cosas muy lindas que hay allí. Un abrazo grande, Diego. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo grande y un gran saludo a todos. Igualmente, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.